Salmo 42, verso 1, ¿lo tiene? Dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo voy a hablarles de cómo el ciervo brama por las aguas. Cómo el ciervo brama por las aguas. Fíjense, el ciervo, este animal que es la figura que usa el salmista, es un mamífero rumiante de un tamaño mediano y que es elogiado este animal por su agilidad, que se cuenta entre los animales, este ciervo se cuenta entre los animales limpios. O sea, es un animal limpio. El ciervo es un animal astuto y ágil, y esa agilidad se pone de manifiesto cuando es perseguido por sus depredadores. Hay algo muy importante que considerar de él. Cuando es perseguido por sus depredadores, él tiene que huir hacia la montaña, y se cansa muy rápido cuando va subiendo en la montaña. Y en su hábitat muchas veces tiene que convivir, fíjese bien, con sus peores enemigos, que son los leones, los tigres, las hienas y los lobos. Cuando llega el verano, que esto es muy importante considerar para este salmo, cuando llega el verano, el ciervo tiene que enfrentarse con su peor enemigo. ¿Saben cuál es el peor enemigo del ciervo? Su sudor. Las feromonas que despide su sudor lo delatan ante sus depredadores. Por lo tanto, el ciervo tiene que tratar de encontrar un río donde bañarse para evitar transmitir sus olores a sus enemigos, a sus depredadores. Pero como en el verano los ríos tienden a desaparecer, solo le queda una última oportunidad al ciervo: encontrar lirios aromáticos del campo y restregárselos con fuerza en su cuerpo para poder engañar a sus depredadores. Se dice que cuando el ciervo jadeante, el ciervo en su ansia de sed, que suele saciar su sed en los remansos y en los riachuelos, pero no encuentra dónde saciar su sed, emite entonces bramidos sonoros que resuenan en el bosque como clamores desesperados. No sabe si lo hace, no se sabe, los estudiosos, los científicos, no saben si el ciervo lo hace por expresar su angustia o si lo hace para comunicarse con otros animales de su misma especie, que quizás podrían venir en su ayuda para guiarlos a donde ellos han brevado de agua, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo la palabra de Dios, mis hermanos, usa los ejemplos de los animales para instruirnos en sabiduría y en conocimiento. Y basta que tú y yo profundicemos las escrituras y nos vamos a maravillar de las enseñanzas que el Señor nos ha querido dar a través del comportamiento, de la naturaleza y de las características de estos animales. Así como lo vamos a ver en este Salmo 42, cómo el ciervo brama por las corrientes de aguas. Es interesante conocer cómo estos animales entonces en el verano braman por agua, que ese es el uso que está haciendo el salmista del ciervo. Los ciervos, animales que braman en el verano por dos razones fundamentales: una, porque tienen sed, y dos, ya lo dijimos, porque al huir de sus enemigos, depredadores, sudan, y ese sudor los delata. Así que la segunda cosa es el olor que los va a delatar ante ellos. El salmista
reconoce que es un hombre que se encuentra en medio de un gran problema, como el siervo. El salmista reconoce que se encuentra en medio de un gran sufrimiento, de una gran angustia, de una gran aflicción. Algunos eruditos, fíjense bien, algunos estudiosos de las escrituras más detalladamente, creen que este salmo lo escribió el rey David en su sufrimiento, en su angustia y en su aflicción cuando se levantó en rebelión contra él su hijo Absalón. Y cómo David tuvo que huir de su hijo, y huyendo, David se encontró atrapado al otro lado del Jordán. Quizás hoy algunos de ustedes en este día se encuentren atrapados por problemas, por sufrimientos, por angustia, por aflicción. Pero vamos a aprender de ese siervo que brama por las aguas. ¿Cómo brama ese siervo? Que nos va a dar una gran lección a ti y a mí en medio de los problemas, de los sufrimientos, de la angustia, de la aflicción. En medio pues de esta situación, el salmista no tenía solución para salir de su problema, de su sufrimiento, de su angustia. No podía solucionarlo con dinero, no podía resolverlo con sus fuerzas, no podía resolverlo de ninguna manera humana. Se siente cansado como este siervo que se cansa fácilmente al huir a la montaña. El salmista se sentía preocupado, lo cual lo hacía fácil presa de sus enemigos. Así como el siervo, su sudor lo delataba ante sus enemigos. Así que como el siervo necesita de estas aguas, el salmista usa esta figura para hablarnos de su gran necesidad. Como el siervo brama por las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. En medio de la desesperación, el salmista decide, mis hermanos, ir al único que le podía defender, al Dios de Israel, al Dios de sus padres, a quien había servido por años, pero igual debía de pasar por esta crisis. Lo interesante en este salmo entonces, mis hermanos, es cómo muestra el salmista su abatimiento, que lo compara con un siervo que está bramando. Y cuando se ve a un siervo bramar, es porque el siervo tiene una gran necesidad de conseguir agua, de conseguir ese río. Es un animal que tiene la agilidad de caminar por las montañas, porque es ágil para caminar por las montañas. Pero su dificultad no es caer, sino llegar a tener una sed profunda y no encontrar aguas. Su dificultad no es escalar la montaña del siervo, porque lo hace, tiene esa agilidad para hacerlo. Pero si su dificultad es su sudor, es el cansancio. Por lo tanto, la necesidad de encontrar aguas que lo puedan librar de sus enemigos. Déjame decirte, el siervo en lo natural tiene dos enemigos. ¿Cuáles son estos dos enemigos? Uno es externo y otro es interno. ¿Cuál es el externo? Sus enemigos externos ya los mencionamos, son los lobos, los leones, los tigres, las hienas que lo están cazando para comérselo. Sus otros enemigos, el enemigo es un enemigo interno. Ese es el segundo enemigo. El segundo enemigo del siervo, que es interno, es su sudor, que ya lo mencionamos. Es su aroma, su olor. Y la única forma de librar esto en su vida es limpiando su sudor, es metiéndose a las profundidades del agua, como lo podría lograr este siervo. Nosotros también tenemos dos enemigos, ¿sabían? Externos e interno. Tú y yo tenemos nuestros enemigos externos, que son el mundo, son el diablo, son las filosofías humanas. Pero también tenemos nosotros un enemigo interno,
Y el enemigo interno son nuestra debilidad, nuestro pecado, que es el aroma, es el olor que nos delata ante nuestros enemigos. Bien lo dijo Santiago, mis hermanos, Santiago 1:13, él mencionaba y decía: cuando alguno de nosotros es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, fíjense qué pasa, somos atraídos y seducidos. Entonces dice la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es nuestro enemigo interno. Pero ese enemigo interno, por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, puede ponerse al alcance de nuestros enemigos externos. Necesitamos pues limpiarnos tú y yo, igual que este siervo en las profundas aguas. Necesitamos tú y yo también, como este siervo, clamar por esas aguas en las que vamos a limpiarnos de nuestro pecado, ese pecado que nos va a delatar ante los enemigos. Por él, por ese pecado, podríamos ser atraídos y seducidos y ser llevados a muerte. Hay 5 razones, mis hermanos, de enseñanza. Yo quiero que aprendamos 5 razones de enseñanza en este salmo que nos va a ayudar a comprender por qué brama el siervo. ¿Quieres aprender conmigo? 5 razones de enseñanza por qué brama el siervo. Número 1. Vamos ahí al verso 1 y verso 2. Como el siervo, dice ahí, brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué brama el siervo? Aplicándolo el salmista a su vida. Brama porque tiene una gran necesidad del Dios vivo. Comparándose el salmista con el siervo, brama porque tiene una gran necesidad del Dios vivo. Y la palabra bramar significa un clamor profundo de lo más entrañable del corazón de una persona. Mire, el bramar de un siervo se dice que lo hace de sus entrañas. Su gemir es interno, sale de lo más profundo de su estómago, en lo natural de un siervo, y necesita saciarse en las aguas para llenar ese profundo vacío que siente, o esa angustia que tiene por sus depredadores. Así nosotros debemos clamar, como dice el salmista, debemos bramar por la necesidad que tenemos o debemos tener de nuestro Dios. Tú pudieras estar en un grande problema, tú pudieras estar en una aflicción, tú pudieras estar en una angustia. ¿Y cómo la vas a enfrentar? ¿Qué clases de aguas estás buscando? ¿Qué clase de agua estás yendo a saciarte? El salmista nos dice que así como el siervo, así clama su alma por Dios. Así se sentía el salmista, como una presa fácil. Necesitaba derramar su vida en el único pozo que puede limpiar su olor y saciar toda su sed. Por ello este clamor interno para encontrar las aguas de Dios, el río que fluye de Dios. Es un clamor interno desde lo más profundo de sus entrañas para derramarse en la presencia de ese único Dios vivo que puede llenar con su poder y su gracia toda su sed, transformando su situación interna en una fuente de vida para bendición. ¿Cuántos desean esto en su vida?
Si usted desea esta transformación, usted y yo necesitamos bramar como ese ciervo por las aguas. Necesitamos bramar en primer lugar por la gran necesidad que debemos tener de nuestro Dios. ¿Qué tanta necesidad hay en tu corazón de Dios? ¿Cuánta necesidad realmente tienes del Dios vivo? ¿A quién le estás clamando por agua? ¿A quién estás clamando para defensa de tus enemigos? Si este fue realmente David, él fue en busca de las aguas profundas de Dios. Él sabía que ahí encontraría saciar su sed. Ahí encontraría el ser librado de sus enemigos. Pero ¿a quién estás corriendo? ¿A quién estamos corriendo tú y yo en la angustia, en la desesperación, en los problemas, en los sufrimientos? ¿A quién estamos corriendo? ¿A quién estamos clamando realmente? ¿Estamos haciendo como el salmista lo hizo? La Biblia nos presenta algunas historias como ejemplo de personajes o familias que recurrieron en busca, en medio de su necesidad, en medio de su problema, fueron a buscar otra clase de aguas. No como el salmista que está buscando las aguas profundas de Dios, bramando por ellas, clamando por ellas. Ya dijimos, para limpiar ese olor de su debilidad, de su pecado que lo puede delatar ante sus enemigos. En Ruth, no lo busques, en Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5. Ahí nosotros encontramos una historia de una familia, un hombre y su familia, que hay una gran hambre en el lugar donde viven. Ellos viven en Belén. Y Belén significa casa de pan. Pero era algo curioso, en la casa de pan faltaba ¿qué? El pan. Había una gran necesidad. Ahí estaba esta familia en Belén, pero ellos se movieron de Belén, se movieron de la casa del pan, se movieron del lugar de la promesa de Dios, se movieron de las aguas profundas de Dios, es decir, se movieron de Dios mismo, de su presencia. Y fueron a saciar su necesidad, toda su hambre, toda su sed, a un pueblo llamado Moab. Con los moabitas, enemigos de los israelitas, del pueblo de Dios. Y la historia nos hace ver que en ese lugar no había aguas de Dios. Había otro tipo de aguas, el agua que el mundo ofrece, el agua que el diablo ofrece, porque el diablo todo lo trata de imitar igual que Dios, ¿sabían? Y las consecuencias de haberse movido, de no haber ido, de no haber bramado, de no haber clamado por esas aguas profundas de Dios, de no haber dependido de Dios, como lo está expresando el salmista en este primer punto, brama por su gran necesidad de Dios. Cuando uno se mueve, mis hermanos, de un lugar donde debemos estar, que es el lugar de Dios para nosotros, cuando nosotros nos movemos como lo hizo esta familia, estamos en busca de otro tipo de cosas para saciar nuestra necesidad. Y va a haber consecuencias como lo hubo con esta familia. La primera consecuencia que enfrentó esta familia es que Elimelech, que era la cabeza de este hogar, murió. Noemí, que era la esposa, quedó viuda. Después, más adelante, 2 de sus hijos se casan con 2 moabitas, cosa que no era la voluntad de Dios, cosa que no era lo que Dios había determinado que así se hiciera. Después, estos 2 hijos de Noemí mueren. Noemí queda sola, una mujer sin esposo, una mujer sin hijos, una mujer en esas condiciones israelitas. ¿Saben cómo se le consideraba? Una mujer en la miseria.
Pero Noemí dice que escuchó que Dios había visitado aquel lugar de donde salieron. Y entonces tomó la determinación de volver, bramar, clamar por la gran necesidad de ¿quién? De su Dios. Y volvió, regresó a su tierra, pero no regresó sola, porque una nuera no la quiso dejar. Una nuera que tuvo fe. Una moabita que no le importó dejar de ser moabita para convertirse por fe en una hija del pueblo de Dios. Una mujer que seguro cuando Noemí volteó sus ojos para regresar al pozo de las aguas, para saciar su necesidad, para saciar su miseria, para saciar su problemática en la que estaba, volviendo hacia Dios, esa mujer, su nuera, tomó la decisión de seguirle y le dijo: no me digas que te deje, porque no te voy a dejar. A donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el clamor, ese es el bramar del siervo. Ese siervo que dijimos número 1, brama porque tiene gran necesidad. ¿De quién? De Dios. ¿Qué tanta necesidad tú tienes de Dios? Desesperadamente el siervo busca aguas. Un siervo que en medio de su crisis debe clamar desde lo más profundo por su necesidad. Yo no sé, mi hermano, cuál es tu enemigo externo o tu enemigo interno. Yo no sé qué es lo que tú estés enfrentando en este momento, pero yo quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere deformarte. Dios quiere soltar su río en tu interior. Dios quiere llenarte de su presencia. Dios quiere llenarte de la presencia de su Espíritu Santo. Quiere darte un río que nunca acabe en ti. Él quiere darte un río que llene en tu vida esa paz que tú no comprendes. Un río que te llene de una confianza, una seguridad, una dependencia de tu Dios, que en medio de tus circunstancias no te muevas de tu Dios, sino que al contrario, que con ese río tú te puedas bañar y te puedas limpiar de toda fragancia de pecado que pueda haber en ti. ¿Para qué? Para que pueda emanar de ti la gloriosa presencia de su Espíritu Santo. Dios quiere llenar nuestras vidas, mis hermanos. Y todo comienza con una obra de limpieza desde lo más profundo de nuestro ser. Es una presencia tal que no la podemos explicar, ni la podemos descifrar con códigos ni palabras. Por ejemplo, si tú estás enfermo, comienzas a ver la enfermedad como una forma de bendecir de parte de Dios tu vida. ¿Cuántos tienen sed de su Dios? Mi alma tiene sed de ti. Dice Jesús en Juan 4:7, fíjense bien, hablando con la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense, ¿qué le está diciendo? Si supieras, tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? Viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No entendía, ¿verdad? La mujer: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vea lo que le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle lo mismo al Señor? Señor, dame de esas aguas de tu vida. Yo necesito de tus aguas, yo necesito de tu vida, yo necesito de tu presencia. Señor, estoy como este hombre, este salmista, estoy como este siervo, bramando, clamando por esas aguas que él necesita. Una, por su sed, y dos, porque necesita mojarse, bañarse, para que su sudor no lo delate ante sus enemigos. Esto necesitamos tú y yo. Vamos a lo segundo. Número 2, ¿por qué brama este siervo? ¿Por qué brama el siervo? Dice el verso 3 y verso 4. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Una cosa estaba haciendo el salmista, nos está expresando al decir que sus lágrimas era su pan de día y de noche. Es decir, el sufrimiento por el que estaba atravesando era un sufrimiento fuerte. Yo no sé cuál sea tu situación, si así es tu condición, pero ante ese sufrimiento, ante lo que estaba pasando, sus enemigos le hacen una pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué brama el siervo? ¿Por qué usa esta figura el salmista? 2, brama porque sus enemigos le están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Es como diciéndole: ¿por qué te ha abandonado tu Dios? ¿Por qué te ha dejado tu Dios? El siervo, déjenme hablarles del siervo. Pareciera, cuando está bramando, pareciera que se encuentra solo. Pareciera que si no encuentra las aguas, él piensa que pronto sus enemigos van a acabar con él y va a morir de sed. Ha sido fatigante y sudoroso huir de sus enemigos por las montañas. Está cansado, está débil. Así el salmista se encuentra en un fuerte sufrimiento que él siente como si estuviera exiliado del lugar importante para él. Fíjese lo que dice el salmista. Dice: me acuerdo de estas cosas. Cuando le dicen: ¿dónde está tu Dios? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje. ¿Hasta dónde la llevó? A la casa de Dios. Y ahí en la casa de Dios muestra de una gran celebración, una de las fiestas que realizaba el pueblo de Israel. Entonces el salmista, él en este momento, como este siervo, él cree que está solo. Él cree que está exiliado de aquel lugar importante llamado Jerusalén, donde está el templo, donde se adora a Dios. Es el lugar donde es reconocido, el lugar donde está la presencia de Dios. Él se siente lejos de ese lugar. Pero mi pregunta es: ¿Dios está lejos de él? No. ¿Las aguas están lejos de él? No. Yo te pregunto, ¿has estado alguna vez en una situación como este salmista? Que es tan grande tu dolor, es tan grande tu circunstancia, incluso que muchas veces esa circunstancia o ese dolor no depende de ti, sino al contrario. Quizás pudiera ser que tú estás en esa condición en la que te sientes solo, en la que te sientes como que no está la presencia de Dios contigo, pero es porque le has fallado a Dios. Y te encuentras sin poder adorarlo, sin poder exaltarlo, y piensas: ¿cómo me va a escuchar?
¿Cómo me va a sacar de esto? ¿Sabes qué necesitas? Hacer lo que el siervo hizo, bramar por las corrientes ¿de qué? De aguas. Así clama, oh Dios, mi alma por ti. Mi alma tiene ¿qué? Sed. Eso es lo que debemos hacer. Necesitamos de las aguas de Dios. Necesitamos de su limpieza para estar seguros en Él, para estar confiados en Él. Eso es lo que necesitamos, de sus aguas. ¿Te han hecho alguna vez la pregunta en medio de tu situación, ¿dónde está tu Dios? ¿Quiénes son esos que preguntan, ¿dónde está tu Dios? Son nuestros enemigos, ¿no? Son los enemigos de la fe, enemigos de los que somos de la fe. Y no dudo, mis hermanos, que en medio de esa pregunta a lo mejor tú tengas turbación y tengas quebrantamiento. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos enseñan las Escrituras de Dios? En medio de esa turbación y de ese quebrantamiento, ¿estaremos solos realmente? ¿No nos enseñan las Escrituras, mis hermanos, que es preciso en esos momentos de debilidad, en esos momentos de sufrimiento, que Cristo está mayormente presente y fuerte con nosotros, sus discípulos? Dijo Jesús en Juan 16:33. Déjame darte algunas palabras de la Escritura. Dijo Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? En el Señor, en sus palabras. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Esta palabra aflicción, hay una definición que habla presión. Vamos a ser presionados. Y muchas veces en la situación en la que tú estás, en tu aflicción, en tu sufrimiento, en tus problemas, vas a ser presionado. Y esa presión va a tratar de que tú te pongas en una manera de modo para ser presa fácil de tus enemigos. Pero dice el Señor, en el mundo van a tener esa presión, van a tener esas aflicciones, esos sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cristo está con nosotros o no? Él lo prometió. Él dijo en Mateo 20:28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Pero ¿qué sucede con muchos? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros enemigos hacen esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué sucede? Caemos en el engaño de nuestra mente natural y llegamos a pensar que Dios solamente ha estado con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos nos ha dejado. Satanás eso le expresó a Dios de Job, cuando Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le refutó diciéndole, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vea qué insinuación hizo el diablo. Vea qué insinuación le hizo el diablo de Job. Una insinuación maléfica contra este varón, diciendo que Job amaba la provisión de Dios por la bendición que tenía, pero no amaba a Dios. Pero ¿saben qué? Ese argumento del diablo fue totalmente derribado a través de todo el libro de Job, porque vemos a un Job que fue probado en la fe y se mantuvo fiel a su Dios. Mis hermanos, cuando es realmente nuestra fe firme y fiel a nuestro Dios, Él nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia, aún enfrente de nuestros enemigos, aún cuando nuestros enemigos se burlen de nosotros, aún cuando nuestros enemigos nos hagan esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Déjame recordarte a través de un ejemplo, de un herrero, una ilustración. Un herrero que era cristiano. Este herrero estaba teniendo en su vida muchos problemas con su familia. Había unos hijos que tenía muy enfermos, tenía problemas en su negocio.
Había muchas situaciones mal, pero él tenía un amigo incrédulo. Tenía un amigo que no creía en Dios. Y un día el amigo fue a visitarlo, el herrero, cuando estaba trabajando ahí en su negocio, y le dijo: oye, yo no entiendo a tu Dios. No lo entiendo, porque yo veo que tú eres un hombre que te guardas para Él. Veo que eres un hombre dedicado a tu familia. Veo que eres un hombre esforzado en las cosas de Dios. No entiendo a tu Dios. Y el herrero seguía trabajando ahí con su fierro, ¿verdad? Explícame. Y entonces traía un fierro, lo mete al fuego, y cuando está el rojo vivo, el herrero lo saca y lo empieza a golpear. Y de ese fierro comenzó a hacer un vaso. Hizo un vaso y le dijo: ¿has visto lo que hice? Sí, pues esto es lo mismo que yo le pido a Dios, y le digo: Señor, si he de pasar por estas circunstancias a fin de que me hagas un vaso útil para ti, hazlo, síguelo haciendo, pero que sea ese vaso útil para tu reino. Y entonces aquel hombre sorprendido se fue, ¿verdad? Como que le llegó ahí la piedrita y no la quiso recibir. Pero hermanos, en medio de las situaciones, en medio de los problemas con tus enemigos, que ellos te dicen: ¿dónde está tu Dios? Tú puedes mostrarle que el Dios, tu Dios, está contigo, como se lo dijo a Jacob. Cuando estaba ahí con Jacob en la montaña huyendo, temeroso de su hermano, le dijo: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Y que Él no nos va a dejar hasta no haber hecho lo que Él tiene que hacer en nosotros: formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Josué, cuando le dio la responsabilidad en el lugar de Moisés de introducir al pueblo a la tierra de Canaán: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios no nos va a dejar, mis hermanos. Nunca nos va a desamparar. Él lo ha dicho: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso, yo jamás te abandonaré. Vamos al tercero. ¿Por qué brama el siervo? Tercer punto, versículos 5 y 6 del Salmo 42. Ahí estamos en el Salmo 42. Ve conmigo ahí al tercer punto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Vea dónde se encontraba. Y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Recordemos, mis hermanos, en este punto, que es el tercero, ¿por qué brama el siervo? Brama, en este caso, por sus enemigos interiores. En el punto anterior podemos decir sus enemigos externos. Aquí es su enemigo interno. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces recordemos cómo el siervo brama por su sudor, el cual es un enemigo interno y que lo delata ante sus enemigos. Nosotros dijimos que también tenemos ese enemigo interno, que es nuestra debilidad y que está manifestando aquí claramente el salmista, su debilidad. Y él está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La Biblia nos habla muchos ejemplos de personajes que fueron abatidos, que su alma fue turbada en muchas ocasiones en su vida. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, tenemos la historia de ese gran profeta Elías, que cuando él sabe que la reina Jezabel anda en busca de él para matarlo, él huye al desierto y debajo de un enebro ahí
se abate en su alma, ahí se turba en su alma. La palabra turbación tiene que ver hasta con desánimo, depresión. Y ahí estaba el profeta Elías, todo desanimado, todo deprimido, ¿verdad? Orando a Dios, no tanto clamando por las aguas, sino diciendo: Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que Abraham, ni mejor que Isaac, ni mejor que Jacob, ni mejor que José. Quítame la vida. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para Elías. Su ministerio aún no había terminado. Y Dios tuvo que llevarlo a esas aguas, las aguas de su presencia. Tuvo que llevarlo al profeta a eso. ¿Qué pensar de los discípulos de Jesús cuando se subieron a la barca, mis hermanos? Ahí iba Jesús en la barca, ahí estaba Jesús con ellos. Pero en medio del mar hubo la tempestad. ¿Y qué pasó con su corazón? Se turbaron, se abatió su alma, dudaron, les faltó fe. Claro, tenían que aprender, era un aprendizaje para su vida. Pero eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ese enemigo interno de nuestra debilidad aparece y aparece la incredulidad? ¿O no? Bien dice la Escritura, mis hermanos, que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Cuando Pablo le dijo esto a los corintios ahí en 1 Corintios 5, era porque los corintios estaban leudando su masa al permitir la inmoralidad en la iglesia de un joven que tenía por mujer a la esposa de su padre. Un poco de levadura leuda toda la masa. No, mis hermanos, en medio del abatimiento, en medio de la turbación en nuestro interior, tenemos que bramar, tenemos que clamar por nuestro Dios, tenemos que clamar. Nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios, nuestro Dios. El salmista lo hace su Dios: oh Dios mío. A pesar, fíjense bien, del fervor que el salmista nos muestra en este salmo, también nos expresa lo permeables, los débiles, lo frágil que somos nosotros cuando estamos en sufrimientos, cuando estamos en problemas. También nos muestra esto el salmista. La incredulidad, mis hermanos, aparece en ciertas situaciones como estas. Y esa incredulidad es contagiosa. ¿Saben por qué? Es contagiosa porque muchas veces nos queremos volver autosuficientes. Y Dios en esas circunstancias nos quiere mostrar cuánto tú y yo necesitamos a Dios. Es decir, cada vez que tú y yo, nuestra alma se abate, nuestra alma está turbada, eso nos muestra que siempre vamos a tener necesidad de nuestro Dios, siempre. Siempre vamos a necesitar vivir en dependencia de Dios. Siempre vamos a necesitar ir a las aguas y saciar nuestra sed de Dios. Pero, mis hermanos, ¿hemos de ceder ante la presión de las aflicciones? ¿Hemos de ceder ante la presión de los sufrimientos? ¿Hemos de ceder ante la presión de los problemas? Cuando Cristo, mis hermanos, nos advirtió muchas veces, pero no solo nos advirtió, Cristo venció estas cosas. Cristo nos enseñó cómo vencer estas cosas, estando en su presencia, llenándonos de su presencia. Por eso dice: mi alma tiene sed de ti. El abatimiento, mis hermanos, fíjense bien, estar abatido el corazón es encontrarte humillado, es encontrarte en tu debilidad, es encontrarte turbado. Y es muy propio que en esas situaciones muchas veces tengamos poca fe. ¿Y saben por qué tenemos poca fe? Porque hay escasez de la palabra viva de Dios en nosotros.
Alguien dijo, la turbación y el abatimiento es obvio en el hombre natural, pero jamás debe de ser en el hombre espiritual. Por tanto, el hombre espiritual debe rechazar ese abatimiento, esa turbación. No podemos permitirla en nuestra vida. Recordemos la voz de Jesús, que es nuestro ejemplo. ¿Qué dijo Jesús en medio de aquel tiempo de aflicción cuando iba a ser crucificado? Aquella noche Él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él dijo esto en Juan 12:27. En Hebreos 12:2 al 4, fíjate lo que se nos dice. Esto es la manera en que vamos a saciar nuestra sed en las aguas de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, mis hermanos, cuando venga la turbación, cuando venga el abatimiento, no nos demos por vencido. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que en medio de tal sufrimiento que Él pasó por nuestros pecados, porque ni siquiera eran de Él, no le pertenecían a Él, pero Él sufrió con gozo la cruz. Así nosotros no nos demos por vencidos. Vayamos a las aguas profundas de Dios, bramemos por esas aguas, clamemos por la presencia de Dios en nuestra vida. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuarta cosa, ¿por qué brama el siervo? En el verso 7 del capítulo 42 del Salmo, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Como que aquí pudiéramos nosotros pensar que ha encontrado las aguas profundas de Dios. Ha encontrado de esas aguas, pero ahora el salmista dice que las ondas y las olas de Dios están sobre él. Por eso brama, por eso está clamando en su alma a Dios, porque las ondas y las olas de Dios están sobre él. ¿Cómo interpretamos esta porción? La mejor manera de interpretarla es buscando un pasaje paralelo a este. Y hay un pasaje paralelo muy similar a este. Lo encontramos en Jonás capítulo 2 verso 3. Mire lo que dice Jonás ahí. Dice Jonás, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Y dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Quién está hablando aquí? Jonás. Pero aquí vemos, mis hermanos, que Jonás pasa esta situación porque es un iracundo, es un rebelde, es un amargado, es un quejoso, y Dios tiene que meterlo en esta situación. Es decir, el salmista está clamando en este punto, está clamando a Dios. ¿Por qué? Porque hay un trato de Dios en su vida. Hay quizás una humillación de parte de Dios en su vida. Hay un trabajo de parte de las aguas de Dios. A lo mejor ya está en las aguas, pero hay un trabajo de Dios para limpiarlo, para llevarlo a esa santificación necesaria en su vida. Como en este caso con Jonás. Dios tuvo que tratar con Jonás. Dios tuvo que tratar con su rebeldía. Dios tuvo que tratar con su ira. Dios tuvo que tratar con su amargura y con su queja. Y Dios muchas veces tiene que hacer eso con nosotros. Y cuando estamos en esa situación, tenemos que bramar como el siervo. Tenemos que clamar por nuestro Dios. Tenemos que decirle que nuestra alma tiene sed de Dios. Necesita de Dios.
¿Cuál es entonces la razón de la declaración de Jonás aquí cuando el texto que leímos? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cuál es la razón de esta declaración de Jonás? Dios, mis hermanos, no puede ser burlado. Amén. Ni siquiera por su pueblo, ni siquiera por sus hijos. Dios, dice la Escritura en Gálatas, capítulo 6 nos dice, verso 7, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Ningún plan de Dios puede ser frustrado por nosotros los hombres, y menos por los que le representamos en la tierra. Y aunque sea necesario lo que está tratando este punto, de que está bramando por las ondas y por las olas de Dios sobre él. Así que, mis hermanos, aunque sea necesario y Dios tenga que hacerlo, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a azotar hasta que entremos en razón. Recordemos muy claramente, como dice la Escritura, la maldición nunca viene sin causa, siempre tiene una causa. Y Dios ciertamente nos va a cubrir con sus aguas. Dios ciertamente nos va a llenar con sus aguas. Nos va a saciar nuestra sed con sus aguas, para librarnos de nuestros enemigos internos. Pero con sus mismas aguas Dios va a disciplinarnos, Dios va a limpiarnos, Dios va a quitar de nosotros toda rebelión, Dios va a quitar de nosotros la ira que no está controlada, la amargura, las quejas, las murmuraciones que todavía podamos tener en nuestra vida. Dios a través de sus aguas va a limpiar eso en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a santidad, a santificación. Como lo dice Hebreos, te voy a leer Hebreos 12:5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Debemos bramar por esas olas, por esas ondas que quizás está Dios tratando con muchos de nosotros. Hay que clamar, hay que buscar las aguas de Dios, hay que expresarle a Dios nuestra gran necesidad que tenemos de Él, y que Él siga haciendo su limpieza y siga disciplinando lo que tenga que tratar en nosotros. Los cristianos debemos de ser corregidos por Dios. Debemos ser tratados por Dios para ser limpiados de todo pecado en nuestra vida. Por eso el salmista se identifica, como lo vimos con el profeta Jonás. Él está aceptando que Dios es justo y que aún aquella situación que él está enfrentando, él, a causa de su pecado y quizás también por el propósito divino. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Aprendas este principio. Dios hizo, Dios lo está haciendo y Dios lo hará, pues Él no cambia. Amén. Dios hizo, Dios lo está haciendo y Dios lo hará, pues Él no cambia. Eso es lo que está haciendo en nosotros, y eso es lo que el salmista está expresando aquí. Vamos al último punto. ¿Por qué brama el siervo? Son 5, dijimos. Y este es el quinto. ¿Por qué brama el siervo por las corrientes de agua? El salmista aquí, haciendo esta figura en su vida, al último está en el verso 5 y verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y mire lo que dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Mire, no es una casualidad. Cuando usted lee el Salmo 42 y lee el Salmo 43, que van unidos, usted va a encontrar 3 veces esta expresión. 3 veces el por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí. Espera en Dios. 3 veces. Estas 3 veces nos hablan, mis hermanos, de cómo en una manera completa llegamos a ser turbados, pero también cómo en una manera completa podemos dejar esa turbación y ese abatimiento. Así que es el 5.º punto. Brama por saber esperar en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. La conclusión de este salmista, mis hermanos, es contundente. Es verdad que fallamos, ¿sí o no? Es verdad que muchos nos vituperan por nuestras situaciones y nos llegan a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Ellos llegan a pensar que Dios nos ha abandonado, pero la realidad es que Dios nunca nos deja, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Deshonramos a Dios muchas veces con nuestras acciones, mis hermanos, en medio de las circunstancias. No solo con nuestro estilo de vida, sino además con nuestro reproche a Él. Muchas veces hay algunos que llegamos a culpar a Dios por lo que estamos pasando. Muchas veces incluso nosotros echamos la culpa de nuestra maldad, cuando no es así. Pero sin embargo, mis hermanos, hay algo que debemos grabarnos siempre. Que los que amamos a Dios, Dios siempre nos va a ayudar para bien. Pero debemos saber esperar. Debemos saber esperar como este salmista está bramando para aprender a esperar en Dios. Espera en Dios, oh alma mía. Es como decirle a su alma, no te abatas, no te turbes. Espera en Dios porque Él es el Dios de mi salvación. Él es el que me va a librar de esto. Él es el que nos va a librar de esto. Romanos 8:28 el Señor dijo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. No has de bramar, no has de clamar a tu Dios, no has de decirle, Señor, tengo sed de ti. Quiero saber esperar en ti. Dios, mis hermanos, nos quiere llevar a que sepamos esperar en Él. Él tiene el tiempo perfecto de su respuesta. Él tiene el tiempo perfecto de su obra. Si no esperamos, es porque no hemos aprendido a obedecer su palabra. Su palabra que nos dice que guardemos nuestro corazón. Hay muchos ejemplos en la Biblia de saber esperar. Y Dios eso quiere de nosotros, Dios eso espera de nosotros. Por eso debemos clamar, por eso debemos de bramar ante Dios como ese siervo que bramaba por las corrientes de aguas. Por eso debemos tú y yo clamar a Dios y decirle, Señor, enséñame a saber esperar en ti. Así como Noé supo esperar en ti 120 años. Así como Abraham supo esperar 25 años para la promesa de su hijo. Así como Isaac tuvo que esperar 20 años para la promesa de sus hijos. Así como los discípulos tuvieron que esperar la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Así, Señor, que nosotros también sepamos esperar en ti. Sabiendo, mis hermanos, que en medio de la situación que estemos viviendo, aunque tengamos a un lado nuestros enemigos externos y aunque tengamos enemigos internos, si nosotros buscamos a nuestro Dios, si nosotros le mostramos a nuestro Dios que lo necesitamos, que tenemos sed de Él, nuestro Dios es nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y dígale al Señor ahí en su lugar, Señor, yo quiero aprender como este salmista.
Yo quiero aprender como este animalito, Señor, como este animal a través del cual nos das esta gran lección, cómo él bramaba por las aguas. ¿Y por qué buscaba esas aguas? Porque por un lado quería saciar su sed, por un lado quería satisfacer su necesidad. Y esto era lo que esperaba el salmista en tu presencia. Esto es lo que el salmista quería, saciar su necesidad de ti. Él tenía una gran necesidad de ti. Quizás él pensaba que tú solamente estabas allá en Jerusalén. Quizás él pensaba que tú solamente estabas en el templo físico, el templo que era el símbolo de adoración para Israel. Pero ahora nosotros, Señor, tenemos una revelación completa en Cristo Jesús. Ahora nosotros sabemos, Señor, que nuestro Dios está en todas partes. Ahora sabemos, Señor, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ahora sabemos, Señor, que tú vas con nosotros y tú no nos dejas, tú no nos abandonas, que tú estás ahí presente en las circunstancias buenas y en las circunstancias no buenas de nuestra vida. Y Señor, no es verdad como muchas veces vienen los enemigos y nos dicen en medio de los problemas: ¿dónde está tu Dios? Porque nuestro Dios está con nosotros, porque nuestro Dios es nuestra salvación. No debemos permitir a nuestra alma que se abata, no debemos permitir a nuestra alma que se turbe, se deprima, se desanime, sino busquemos a nuestro Dios. Clamemos a nuestro Dios, levantemos nuestra voz a Dios y le digamos: Señor, mi alma tiene sed de ti. Díselo: mi alma tiene sed de ti. Y como la mujer samaritana te dijo: dame de esas aguas, dame de esas aguas. O como tú dijiste también, Señor: si alguien tiene sed, si alguien cree en mí, tiene sed, venga y beba de las aguas que yo le doy, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, queremos siempre estar llenos de tu presencia. Queremos siempre estar llenos de ti, Señor, y que podamos ser fieles en medio de la prueba, fieles esperando tu respuesta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.